Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Congresso da BIB. E para dar início a esse evento, eu gostaria de convidar o professor Vanderlei, diretor-geral da Faculdade Unida, e o pastor Marcelo Carneiro, presidente da BIB, para dar início a esse momento. Boa noite a todas e todos, associadas e associados e aqueles participantes do Congresso que se interessaram em estar conosco nessa noite. Nós estamos agradecidos e agradecidas por nossa diretoria, pela presença de cada um. E eu vou passar imediatamente a palavra ao professor Vanderlei. Passar a palavra ao professor Vanderlei, que fará uma saudação a todos nós neste momento. Boa noite a todos e a todas. Eu queria saudá-los em nome de toda a equipe da Faculdade Unida de Vitória. Dizer que para nós é uma honra sediar esse ano o 6º Congresso da BIB. A Faculdade Unida existe há 14 anos. E durante esse período, sobretudo nos últimos 9 anos, nós temos nos empenhado muito em tornar a faculdade um centro de estudo e pesquisa na área de teologia, Bíblia e ciências das religiões. No caso das ciências das religiões, através do nosso programa de mestrado em ciências das religiões. Então, com esse foco e com esse intuito, nós temos promovido ao longo desses anos muitos eventos, muitos congressos, muitas publicações, algumas tem ali no estande da faculdade, de maneira que sediar o congresso da BIB, para nós, faz parte de todo o empenho, de todo o esforço que a gente tem feito ao longo desses anos. Então, é não apenas uma honra recebê-las a todos e a todas aqui nesses dias, mas também para nós é um crescimento nessa direção, na direção do apoio e da produção na pesquisa bíblica, teológica e na ciência das religiões. Então, nosso desejo, o desejo meu como diretor-geral da faculdade, de todos os membros da faculdade, funcionários e professores, é que, de fato, esses 3 dias sejam dias que atendam às expectativas de todos nós, quanto a conteúdo, mas não apenas a conteúdo, também da convivência, do relacionamento, da fraternidade, e de uma maneira, a gente vai tentar de uma maneira informal, de uma maneira simples e até eu diria familiar, acolhê-los aqui na faculdade, recebê-los nesses dias, que vocês possam se sentir bem aqui no nosso local de trabalho e possam se sentir bem na nossa cidade também, que possam aproveitar, quem sabe, algum momento para conhecer, na medida do possível, Vitória e aqui do lado também Vila Velha. Sejam bem-vindos todos e obrigado pela presença. Para nós da organização do Congresso, foi uma alegria muito grande conhecer o professor Vanderlei, conhecer as instalações da Faculdade Unida, e desde esse início nós estamos com uma expectativa muito positiva com relação a este Congresso. Acreditamos que serão realmente momentos muito bons, agradáveis, em que todos nós poderemos crescer de algum modo, pela partilha, pela escuta, pela troca, pela própria possibilidade de ouvir e ser ouvido e ouvida. Nós queremos declarar então aberto o nosso congresso, cujo tema é Bíblia e Cultura, e do qual nós já temos até a publicação, que para nós também é uma alegria. Para o Congresso ABIB uma novidade, já temos a publicação do Congresso, as 3 conferências, a conferência de hoje da professora Elza e as 2 conferências do professor Pablo, estão já publicadas aqui, e o tema Bíblia e Cultura, que foi o tema, de certo modo, coletivamente escolhido, abrange, lógico, um guarda-chuva bastante grande de possibilidades de discussão que serão trabalhados nos GTs. E nós queremos desde já agradecer as coordenações de GT, que amanhã estarão trabalhando com as comunicações, e quem não vai comunicar
Desde já, fique sabendo, você está livre para participar, está sendo divulgado a lista dos GTs, amanhã a gente vai fazer essa divulgação, você poderá escolher os GTs onde você quer assistir, ou seja, para que todos participem de algum modo. Alguns vão apresentar e outros vão ouvir, vão ganhar um pouco mais de conhecimento, certamente. Nós, então, declaramos aberto o nosso congresso, esperamos que seja abençoado para todos nós, em nome do nosso Pai. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, eu quero agradecer ao professor Vanderlei e ao professor José Adriano, e vou agora convidar a estar aqui a Mercedes, nossa querida Mercedes Lopes, que terá a tarefa nessa noite de apresentar a nossa conferencista, que não é segredo, que é a querida Elza, mas ela vai fazer a apresentação formal e fará também o trabalho aqui de mesária, para depois fazer as intervenções de perguntas. Nós queremos fazer a seguinte dinâmica, desde já informo a vocês. Vocês receberam na pasta de vocês um bloco de anotações. Então, durante a conferência, surgindo aquela questão, surgindo aquela pergunta, ou aquele desejo de reação, coloque no bloco a sua questão, e aí, ao final, ou durante, nós faremos o recolhimento, e a Mercedes, então, fará esse encaminhamento de questões para a Elza, ok? Então, nós pedimos que vocês escrevam, que isso facilita o processo de transmissão oral e escrita, ok? Então, passamos a palavra para a Mercedes. Boa noite. É um prazer imenso receber você, Elza. Recebemos, todos nós da ABIB, recebemos você como um presente. E para nós é bom lembrar que Elza é mexicana. Creio que muita gente já sabe disso, né? Morou muitos anos na Costa Rica, onde foi professora e reitora da Universidade Bíblica Latino-Americana. Hoje vive na Colômbia. E da Colômbia ela trabalha como consultora de tradução das Sociedades Bíblicas Unidas. E hoje vai apresentar para nós o tema: os diálogos inculturais na tradução bíblica e as hermenêuticas latino-americanas. Então, conosco, com muito prazer, Elza Tames. Boa noite. Boa noite. Eu estou muito contente de estar aqui em Brasil. O Brasil me faz feliz, os brasileiros também. Para mim é um honor também ser invitada à BIP. Há muito que eu queria conhecer a BIP. Eu não podia, mas agora estou aqui. Muitas graças a Marcelo e à organização. E congratulações, porque eu acho que da América Latina, Brasil, a Associação de Biblistas do Brasil é uma das mais ativas, não? Muito bom organizada. Congratulações. Eu quisera falar português, mas vou falar espanhol. Não há problema, não? Não? Devagar. O que eu vou compartilhar com vocês é um ensaio que eu estou trabalhando, e é justamente os desafios da cultura, de pluriculturalidade para a Bíblia, para a tradução. Eu sou professora emérita da Universidade Bíblica de Costa Rica, mas agora eu trabalho com a Sociedade Bíblica e tenho projetos de tradução da Bíblia a línguas indígenas. Por isso é que eu encontro um grande desafio. E também a língua
das pessoas surdas, a língua de sinais, que é totalmente diferente a uma língua falada. E de allí é que eu encontro algumas ideias que posso compartilhar com vocês. Vocês têm, não sei se já compraram ou não, mas o artigo está em português. Vocês podem depois vê-lo e eu espero que seja uma boa tradução. Bueno, uno de los problemas que enfrenta nuestro mundo globalizado es el fundamentalismo, ¿no es? El fundamentalismo religioso. El teólogo Juan José Tamayo de España dice: el fenómeno fundamentalista suele darse, aunque no exclusivamente, en sistemas rígidos de creencias religiosas que se sustentan a su vez en textos revelados, definiciones dogmáticas, magisterios infalibles. Para Tamayo, esta es, dice, una de sus más graves patologías. Y es verdad, el fundamentalismo, tanto religioso como bíblico, ha causado odios, divisiones y hasta guerras. Esta situación desafía a los biblistas a trabajar los textos bíblicos desde nuevos ángulos, donde el diálogo intercultural con la Biblia y dentro de la misma Biblia permita romper el literalismo tan común en muchos de los creyentes. Tomar en cuenta la diversidad de las culturas al interior del texto bíblico y la diversidad de culturas de los distintos lectores es el primer paso, no solo para deconstruir esquemas fundamentalistas, sino sobre todo para entrar en un diálogo fructífero con el texto, donde la alteridad tanto del texto como de los lectores es respetada. Por eso también felicito a la Asociación de Biblistas del Brasil, ABIB, por tener esa agudeza, sensibilidad de escoger como tema central Biblia y cultura para ser discutido en este 6º Congreso. Era el tiempo. Entonces voy a compartir 3 puntos. El primero subraya el problema de la unicidad de la lengua. La cultura, la unicidad de la cultura, del pensamiento. El segundo plantea el desafío de las culturas de nuestro continente. Y el tercero analiza ese diálogo intercultural que se da en el proceso de la traducción de la Biblia y en la hermenéutica bíblica. Entonces empiezo con el primer punto: crítica a la lengua única, cultura y pensamientos únicos. Y voy a citar y comentar 2 mitos y un poema de 3 culturas diferentes: la hebrea, la cultura hebrea, la cultura maya y la occidental, alemana. Los mitos y el poema tienen en común que apuntan hacia una crítica contra la lengua única, la cultura y el pensamiento únicos. Empezamos con el mito de la cultura hebrea. ¿Me puedo sentar, verdad? ¿Sí? Puedo me sentar. El de la cultura hebrea, que está en Génesis 11, en la Torre de Babel, del 1 al 9, ¿no? Los versículos 6 y 7 dicen: como son un solo pueblo, hablan un solo idioma y han comenzado a hacer esto, ¿no?, la torre, ahora
ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender. Ese es un texto bastante conocido, ¿no? Pero muy interesante. Es un mito etiológico. ¿Qué es etiológico? Que tiene la función de explicar el origen de un hecho observable en el mundo del autor. En este caso se trata de la existencia de las lenguas, ¿no? Y de las culturas. El mito, como todo mito, está abierto a diferentes interpretaciones. La explicación más dominante, más conocida, tradicional, ha sido de ver la dispersión y la diversidad de las lenguas como un castigo divino por querer ser como Dios, ¿cierto? Pero en América Latina, la interpretación de este texto en la lectura bíblica va por otro camino. Y fue nuestro querido Milton Schwantes que le dio un giro a esa interpretación tradicional y releyó la diversidad de lenguas en el texto más bien como una protección divina frente a una sola lengua homogenizadora y tirana, que exige que toda la humanidad haga lo mismo y tenga un solo nombre. Los versículos del 1 al 5 de Génesis 11 apuntan al problema de fondo. Toda la tierra hablaba una misma lengua y unas mismas palabras, ¿no? Literalmente, ¿no? Y era toda la tierra de un labio y unas palabras. Esta característica de una sola lengua permite la unificación de la población para el proyecto de la fundación de una ciudad con una torre cercana al cielo. Los semas, o sea, los sentidos de esta torre, ¿a qué apuntan? A la superioridad, al control desde lo alto. Se trata de un proyecto fuera de proporciones, que sobrepasa todos los límites, ¿no? Y el número 1 se repite en el texto: una lengua, una ciudad, una torre y un nombre. Como tienen una sola lengua y son un solo pueblo, tienen todo el potencial de fundar una ciudad, una torre y darse un nombre. El narrador no dice cuál es el nombre que se piensan dar. Lo importante para el relato es que quieren darse un solo nombre para ser conocidos por todos los confines de la tierra. Es ahí donde Yahvé interviene y los dispersa al hacer que hablen diferentes lenguas. Y solo así, en la diversidad de lenguas, fue posible impedir que los humanos concluyeran ese proyecto hegemónico. Los humanos no alcanzaron a terminar la ciudad, ni su torre, ni a nombrarse a sí mismos. Pero Yahvé sí les dio un nombre a la ciudad inacabada. ¿Cómo la llamó? Babel. Babel la llamó, cuyo significado es embrollo, confusión. El nombre que planeaban darse a sí mismos los fundadores de la torre y de la ciudad, por lo tanto, habría que relacionarse con algo contrario a confusión. Si Yahvé quiere ponerle Babel, o le llama Babel, los constructores de la torre y de la ciudad buscaban darle un nombre. Entonces sería el contrario. ¿Qué sería? Claridad, poder, los únicos, ¿no? La univocidad dibujada en la figura torre, ¿no? Erigida con medidas desproporcionadas. ¿Qué es lo que connota
¿Qué es lo que significa? Arrogancia, poder, control. Las palabras de Yahvé son clave en la comprensión del problema de fondo, que es la peligrosidad potencial de contar con una sola lengua, un solo pensamiento, una sola cultura. Y por algo, el lingüista Ferdinand de Saussure percibía y decía que la excesiva unificación de las capacidades lingüísticas las ponía como génesis de comportamientos fascistas. Esto lo menciona Hugo Asman y Jun Mo-Sung en ese contexto. Dicen: es preciso meditar sobre a nossa perda de aberturas multireferenciais. E nesse sentido de radical democraticidade no modo de pensar, através de nossas uniformações nas línguas, a excessiva unificação das capacidades linguísticas já foi percebida por Ferdinand Saussure como gênese de comportamentos fascistas. Solidariedade no pensar significa também estar conscientes do caráter relativo e da precariedade de todas as nossas formas de expressão, decía en su libro Competencia y Sensibilidad Solidaria. Interesante. De la cultura maya, vamos ahora a pasar al mito de la creación. Aparece en su libro sagrado el Popol Vuh. Ahí dice que después de que los humanos habían sido creados por los dioses, de tal forma que lograron ver más allá del horizonte infinito. Y ellos dicen así, el Popol Vuh, dice: acabaron los humanos de conocerlo todo, examinaron los 4 rincones, ¿no?, y los 4 puntos de la bóveda del cielo y de la faz de la tierra. Pero el Creador y el Formador no oyeron esto con gusto. No está bien, dicen, que nuestras criaturas, nuestras obras, todo lo sepan, lo grande y lo pequeño, dijeron. Refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. ¿Acaso se han de igualar a nosotros, sus autores, que podemos abarcar grandes distancias, que lo sabemos y que vemos todo? Entonces el corazón del cielo les echó un vaho sobre los ojos, ¿no? Vaho, o sea, dicen igual. Eso es vaho. ¿Cómo dicen aquí? Así. A los ojos, así. Un vaho, o sea, lo que empaña, ¿no? Que o sea, hicieron a los humanos, los formadores en el Popol Vuh, y ellos veían todo, lo secreto, lo último. Entonces los dioses dijeron: no está bien, y hicieron, empañaron un vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron, ¿no? Empañaron, se cubrieron un poquito, como cuando se sopla sobre la luna de un espejo, cuando usted hace así, en un espejo. Estoy leyendo Popol Vuh, ¿no? Bueno. Entonces sus ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Solo esto era claro para ellos. Veamos el texto, analicemos este texto, que es muy importante. El mito que está de la cultura maya quiché de Guatemala, ¿no?, se refiere a una de las creaciones de Popol Vuh. Ellos hicieron
5 creaciones, ¿no? Una quedó mal, etcétera. Entonces, aquella que hicieron los dioses Gucumatz y Tpu, que finalmente resultó buena al crear a base de maíz a los seres, a los 4 hombres primigenios, Balam Quiché, Balam Acab, Maucutá e Iquibalam. Esa fue una buena creación. Los humanos tenían ojos, cara, movimiento, habla, pero hubo un problema. Estos humanos resultaron ser conocedores absolutos, con una vista sin igual. Sabiduría en el relato del Popol Vuh equivale a ver, ¿no? En varios lugares del texto se hacen sinónimos. Dice el narrador que fueron dotados de inteligencia y pudieron ver todo lo que querían. Y en otro lugar dice, alcanzaron a ver, alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Podían contemplar lo que estaba a su alrededor, pero también lo que estaba en la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Hasta las cosas ocultas podían ver sin tener que moverse de donde estaban. No había misterio oculto para ellos. Grande era su sabiduría, dice el texto, porque su vista llegaba hasta los 4 puntos cardinales de la tierra. Los dioses, al ver esto, reaccionaron en contra de este conocimiento absoluto y esta vista desproporcionada. Dicen, refrenemos un poco sus deseos. La preocupación de los dioses era que los humanos se igualaran a ellos, los dioses creadores y formadores, al conocer todos los misterios de la existencia y así se olvidaran de su tarea de procrear y multiplicarse en el amanecer. Porque la tarea de estas criaturas, ¿cuál era? Era la de ser humanos, contingentes, vulnerables. Y por eso el corazón del cielo les echó ese vaho sobre los ojos para acortar sus conocimientos y su vista. Sus ojos se velaron y solo pudieron ver con cierta claridad lo que estaba cerca. Fíjense ustedes, comparemos este mito con el de la Torre de Babel. Al igual que en la Torre de Babel, la divinidad de ambos relatos se preocupa por la condición humana, considerada peligrosa y propicia para el dominio y la autodestrucción. El vehículo de esa peligrosidad es, en el mito hebreo, la lengua, la univocidad de la cultura en tantos cimientos de su poder y dominio imparable de la lengua. En el mito maya, el conocimiento absoluto, adquirido por el ver con demasiada claridad lo alto y lo profundo, lo pequeño y lo grande. A los dioses les preocupa que los humanos sean dioses como ellos, pero no porque sean celosos o envidiosos, sino porque el hecho de creerse dioses siendo humanos puede ser el germen de la autodestrucción. El mito de Babel, cuya crítica es la de contar con una sola lengua y una sola cultura, realmente es salvador a los humanos, dispersando y diversificando las lenguas y las culturas. Y el mito maya salva a los humanos también, relativizando el conocimiento, acortando la vista, dejando espacio para lo desconocido que está lejos. Y es interesante que también en la cultura occidental encontramos esa autocrítica, esa crítica.
porque quiero hacer alusión a un poema del austriaco Rainer Maria Rilke. No sé si alguno de ustedes conoce a Rainer Maria Rilke. Es de 1875 a 1926. Y uno de los poemas se llama "Con cuánto gusto oigo cantar las cosas". Hay dos de sus estrofas dicen así: las palabras de los humanos me da tanto miedo, dicen todo con tanta claridad. Esto se llama perro y casa se llama aquello. También me da miedo su pensamiento, su juego con la ironía, pues todos lo saben, lo que fue y lo que será. Ante montaña alguna no se maravillan, porque colindan junto con Dios su jardín y su propiedad. Es muy interesante, el mismo problema de los otros dos mitos. Tanto el mito hebreo como el maya quiché me hacen pensar en Rilke en este poema. Es una autocrítica del logocentrismo en Rilke, yo creo es obvio, una crítica del logocentrismo occidental, porque todos los sentidos del poema son similares a los dos mitos de las dos culturas anteriores. Esa certeza absoluta y la claridad al nombrar las cosas le produce miedo. Y como los 4 hombres primigenios de los mayas, los humanos de la cultura occidental creen conocer el principio y el final de todas las cosas, lo que fue y lo que será. Cuando no hay espacio para la duda, el dominio y la tiranía se dejan sentir. Tiene que haber espacio a la duda. Su logos es como la torre de Babel que llega a los linderos de la casa de Dios. El conocimiento absoluto, la palabra clara, les permite colindar con el jardín de Dios. Pero para el yo lírico del poema de Rilke hay otro mundo diferente, donde las cosas tienen sonido y cantan. Cosas que enmudecen cuando los humanos de conocimiento perfecto los tocan. Son las cosas del otro lado, de lógica diferente, amenazadas de muerte por la verdad absoluta de este logos. Rilke termina su poema rechazando la certeza del logos y mostrando la dicotomía asimétrica entre los humanos y las cosas, que no hablan en verdades absolutas, pero cantan. Y la última estrofa del poema dice: quiero siempre advertir y oponerme, alejaos. Con cuánto gusto oigo cantar las cosas, pero se paralizan y enmudecen apenas vosotros las tocáis. Vosotros me matáis las cosas todas. Termina el poema de Rilke. Al leer estos 3 aportes de 3 culturas y religiones diferentes, me doy cuenta que la crítica a la forma unívoca de concebir el mundo, de creer conocer absolutamente todo, de poseer y llevar un pensamiento único, vehiculado por una sola lengua, si bien es algo que sale a la vista hoy día, esta ha sido una preocupación de la humanidad. Representan estos 3 textos 3 distintas culturas separadas por siglos y por lugares diferentes.
En ellas observamos esta crítica al pensamiento único, lengua única, cultura única, a este tipo de conocimiento que no deja nada en el misterio. Pero es claro que hoy día, a nivel mundial, esta crítica a la cultura, a la lengua, a la religión, al pensamiento, al modo de producción únicos, se ha acentuado y de tal forma que no puede dejarse de lado. Ya no son aisladas estas voces de estos mitos, ¿no?, como lo eran antes. ¿A qué se debe el desafío tan presente hoy de la interculturalidad y el diálogo interreligioso? Bueno, no se debe a todas estas discusiones que nosotros tenemos como países pobres, no occidentalizados, o de minorías de los países ricos, tampoco por causa de los buenos aportes de los migrantes intelectuales del postcolonialismo, que en el postcolonialismo, en la literatura postcolonial, están muy presentes, quienes desde su experiencia viven la multiculturalidad y la hibridez. Se debe a las guerras, sí, pero sobre todo, yo creo, a la evidencia de los otros, o sea, los migrantes en masa. Imposible de ser ocultada. La globalización conlleva la expresión de las particularidades, los espacios contextuales, las diferencias y la irrupción de los migrantes, tanto en países ricos como en países en desarrollo, es la heterogeneidad visible, hoy más que nunca, aún aquella que no sin discurso. Esta pluriculturalidad inevitable es la que disloca el pensamiento y el lenguaje únicos. Replantea todo el concepto de identidad, de cultura, y hasta también nos desafía a nosotros como biblistas a la traducción bíblica y a la hermenéutica. Entonces, la primera conclusión a la que se llega es que no hay una única forma de significar la realidad, ni una sola lengua o lenguajes en los que la verdad pueda afirmarse con certeza. Nuestra realidad, ya lo estamos diciendo desde los 90, sobrepasa las teorías. Nuestras teorías se van quedando desfasadas continuamente. Nuestras propuestas de análisis de la realidad aparecen hoy día pasando por teorías de la deconstrucción para una reconstrucción, como las teorías de género, pero también tenemos unas bien radicales que desafían a vivir la permanente deconstrucción, como lo diría Jacques Derrida. Y es en ese contexto que entramos nosotros los biblistas, porque trabajamos texto, porque tenemos hermenéutica, porque son textos con traducción. América Latina es un continente multicultural y tenemos teología india, hermenéutica negra, hermenéutica campesina, hermenéutica feminista y ahora la más reciente, hermenéutica queer. Llegaron un poco tarde por el 85, pero cada día aparecen con más fuerza. Nos cuesta salir de nuestros paradigmas en la academia. Estamos acostumbrados a trabajar los textos con un logos prestado, como diría el filósofo mexicano Leopoldo Sea, o sea, logos occidental, y nos es difícil descubrir, asumir los pueblos originarios, los afrodescendientes, que piensan diferente. Ahora he descubierto el mundo de las personas sordas. Es toda una cultura diferente, un grupo invisible que está traduciendo la Biblia y que realmente es un desafío a todas las teorías de traducción de la Biblia,
y que ahora estamos pensando que lo que nos da una luz es la semiótica, porque la traducción es intersemiótica, de un texto escrito, hablado, a una traducción visual, ¿no? Tenemos que aprender a vivir en nuestro continente la pluralidad de identidades, de lenguas y de marcos categoriales. Como mujer, como biblista mexicana, otra cultura, como consultora de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas, yo quiero explorar ahora en esta conferencia qué implicaciones tiene esto que yo he estado hablando en el campo de la hermenéutica y de la traducción bíblica. Y para eso tengo las siguientes premisas. Para poder realmente aplicarlo, hay que partir no del etnocentrismo, sino del pluricentrismo cultural. Cuando voy a Colombia a visitar los traductores indígenas, ¿verdad?, siempre ven el español como el importante, ¿no? La cultura importante, la nuestra, occidentalizada. Y entonces eso es estar en el etnocentrismo, y ellos como de la periferia. Pero si partimos, eso es muy importante, esta premisa, partir no del etnocentrismo, sino del pluricentrismo cultural. Ese es un salto, porque ya todos somos centros y ya podemos dialogar de tú a tú, en donde la interrelación cultural configura la alteridad. El otro es un sujeto, un yo, y yo soy el otro para ellos. Lo he sentido fuerte ahí en las reservas indígenas. Yo soy la otra, totalmente. Se trata del respeto del otro como yo. Y esto es importantísimo, porque lo contrario, la dominación y violencia se hace sentir, como dice Walter Benjamin, cuando hay respeto a esta alteridad, a las culturas. Ahora, las culturas, ¿cómo asumir las culturas? Asumir las culturas no como esencias fijas, ¿no? Esencias fijas, no, sino como narrativas en permanente construcción y en relación con otras. Culturas concretas, visualizadas como cuerpos abiertos en los cuales se entrecruzan la clase, el género, la etnia, la ubicación geográfica. Culturas como textos polisémicos en los cuales se leen historias pasadas y presentes. Cuando estoy con los traductores, ahí yo leo en sus propios cuerpos historias, y ahí está la guerrilla, ahí está la violencia, aparte de la historia desde que nos descubrieron en América Latina. Culturas visualizadas como cuerpos abiertos, género, etnia, ubicación geopolítica, clase. Culturas como textos polisémicos en los cuales se lee la historia pasada, presente, los sueños, los anhelos. Entonces, el pluriculturalismo, y esto es importante, pluriculturalismo no debe verse como fragmentos culturales. Por eso alguien critica la palabra multiculturalismo, porque parecieran como fragmentos culturales de identidades cerradas, como ocurre a menudo con la globalización. ¿Por qué se corre el riesgo de olvidar el derecho a la igualdad en nombre de el derecho a la diferencia? Estos dos aspectos, ¿no? El pluricentrismo, o sea, centrarnos en no hablar de etnocentrismo y periferia, sino pluricentrismo, y culturas como narrativas. Estos dos aspectos
están presentes hoy día en los debates filosóficos, teológicos, antropológicos. Y son los cimientos que me permiten elaborar a manera de ensayo un marco teórico de traducción y de hermenéutica que tome en cuenta la diversidad de culturas y lenguas. Hay que ser interdisciplinarios. Voy a aplicar, digamos, aquí estamos familiarizados con Ricoeur, yo creo que Ricoeur, Gadamer, que nuestro querido Severino Croato ha popularizado bastante. Ellos han hecho muchos aportes en el sentido de la recepción del texto y cómo nosotros, con nuestras ubicaciones, entendemos el texto. Yo voy a retomar partes de sus aportes. Voy a hablar de lo que ocurre en la traducción bíblica. Y empiezo ese diálogo intercultural en la traducción y en la hermenéutica bíblica. Lo extiendo a la hermenéutica porque somos biblistas, no somos traductores acá, pero es similar. Primer punto, 3 instancias narrativas en el proceso de traducción. Para empezar, voy a asumir las identidades del texto bíblico, los traductores y los lectores como narrativas culturales en diálogo. Ahí están las 3. El texto bíblico en hebreo o griego, o si los traducen los indígenas sería en español, en portugués. Los traductores y los lectores de la traducción. Las 3 verlos como narrativas, esas 3 instancias como narrativas culturales en diálogo. El carácter de diálogo va a replantear todo lo que es el proceso de traducción. Porque fíjense ustedes, no hay un emisor solo, un mensaje y un receptor. Todos en algún momento son emisores de mensajes y receptores, incluyendo el texto bíblico que se quiere traducir. Vamos a ver con detalle, los traductores. Consideremos a los traductores como los intérpretes primeros o lectores primeros de un texto cuyo mensaje se quiere conocer. Ellos son como narrativas vivientes, los traductores, en tanto seres marcados por historias particulares, personales y colectivas, con una lengua condicionada por sus cuerpos, atravesados transversalmente por su cultura, género, etnia, clase, ubicación histórica, contextual e ideológica, con una aprehensión del mundo o con marcos categoriales que difieren de la lengua y la cultura que se propone interpretar para traducir. Entonces, la identidad de los traductores queda develada en su producto, es decir, la traducción. Cuando yo hago el chequeo de la traducción al Nasayuhue, que es la lengua de ellos, le digo, hágame una retrotraducción, o sea, tradúzcame del Nasayuhue al español, pero literalmente. Yo ahí veo realmente, porque tiene una estructura, el verbo al final, esto, lo otro, y la forma de expresar en un idioma que no tiene el concepto de salvación, de reconciliación, de bendición, de pecado. Imagínense los desafíos que tiene el traducir el texto bíblico a una cultura así. ¿Cómo se concibe reconciliación? ¿Cómo se concibe bendición? Y lo logran. Entonces yo veo en su producto su cultura, su historia, su identidad. A través de ella, por más bueno que sea la traducción, se podrá deducir quién es el traductor, su género,
porque las mujeres hablan diferente en muchas lenguas a los hombres. Su raza, su manera de expresar determinada cosa, su condicionamiento por su fe eclesial, su ideología. O sea, los traductores son los mediadores entre dos ámbitos culturales diferentes: el de la lengua del texto, que se deja interpretar a través de un diálogo, y el de la lengua de los lectores con que quiere entrar en diálogo. El traductor lucha con el texto, entra con el texto, le pregunta al texto cómo pasar, pero en su cabeza están su pueblo, los hermanos de la iglesia, y de cómo van a recibir esto, ¿no? Él es el mediador de estas culturas, y es un proceso que aparece de interculturalidad. Él experimenta una tensión intercultural, y al final se va a parcializar inevitablemente por la cultura de su propia lengua, porque si va a traducir algo que su propia cultura no entiende, va a ser como difícil. Y es lo que a veces aparece: se presta del español, se pide prestado la palabra, entonces se pone en español, pero entonces la gente no va a entender qué significa, o va a repetirla, no la va a sentir. Eso es los traductores. El texto, veamos el texto. Es una narrativa con historias de vida de distintas culturas. Entonces tenemos muchas culturas en la Biblia. Historias también traspasadas por género, etnia, contextos, historias antiguas narradas en una lengua lejana, escrita por autores condicionados por su tiempo y su cultura. Pero estas historias cobran actualidad y relevancia al ser compartidas con las demás narrativas. O sea, los primeros lectores y los segundos lectores. Tenemos, bueno, ustedes son biblistas, no hay problema. Ustedes, cuando hacen un exégesis en la retórica, por ejemplo, la situación retórica, ¿cómo sacan la situación retórica del mismo texto, ¿no? Ahí ustedes perciben sus primeros lectores, su situación de sus primeros lectores. Entonces, aquí también, en el texto bíblico, tenemos historias de vida de los mismos que producen sus textos, y también orientados. Marcos escribió en tiempos de guerra, en el 68 al 70. Percibimos ahí ese momento de su historia. ¿Qué será leer Marcos desde la perspectiva de la guerra, acompañándonos de Flavio Josefo, que habló de la guerra de los judíos, los romanos contra los judíos? Ahí también tenemos, dentro del mismo texto, esta narrativa con historias de vida condicionadas por sus primeros lectores, ¿no? Creo que la narrativa del texto bíblico conserva un estatus privilegiado. Ahí sí yo haría una diferencia frente a las demás narrativas. ¿Cuáles narrativas? Las de los traductores, las de los intérpretes. ¿Por qué? Porque es un texto considerado sagrado para sus traductores y para nosotros los lectores cristianos. Es la lengua fuente, cuyo contenido se quiere conocer a través de un diálogo y con el fin de reapropiarnos de ese mensaje. Los lectores, el tercer grupo de la traducción, son lectores de la traducción, también hay que asumirlos como narrativas, con cuerpos, a veces multiculturales. Cuando la lengua de la traducción es la dominante, por ejemplo, es español o portugués, en un contexto multicultural, ¿no? A veces biculturales, tenemos también biculturales, como los hablantes de la lengua de señas y de la comunidad sorda.
a veces monoculturales, como los lectores de alguna de las lenguas indígenas, ¿verdad? En todos estos casos se trata de cuerpos situados, sexuados, condicionados, ideologizados por sus culturas y marcos categoriales. Después vamos a profundizar en esto. Ahora vamos a ver 3 textos desdoblados en 3 dimensiones. En América Latina, me imagino que aquí en Brasil también, se practica, hablamos del texto, el texto bíblico, de un texto en sí que tiene un detrás del texto y un enfrente del texto. ¿Así hablan aquí también? El detrás del texto, el detrás del texto y el enfrente del texto, ¿no? En la lectura del movimiento bíblico. El detrás es el contexto sociohistórico y cultural y religioso que lo produce. El enfrente lo constituyen los lectores implícitos a quienes va dirigido el mensaje, o lectores, sí, y el texto, el escrito es el texto en sí que condensa todo el mensaje por medio del universo lingüístico y a través del cual se puede inferir el detrás y el enfrente. Cuando ustedes como profesores hacen cursos de exégesis, pues uno recomienda al estudiante a través del texto cómo observa el detrás del texto y a través del texto el enfrente del texto, ¿no? Por medio del universo lingüístico inferimos el detrás y el enfrente. Es decir, es el material con el cual el traductor, que es intérprete a la vez y que es lector, tiene que dialogar. Pues bien, esto que vemos en el texto bíblico puede ser aplicado también al texto del traductor y de los lectores. ¿Por qué? Porque los traductores y los hermeneutas, ¿verdad? Los traductores, en tanto narrativas vivientes, ellos también tienen un detrás y también tienen un enfrente. Su detrás, el detrás del traductor sordo, el traductor indígena, es el contexto socioeconómico, cultural, su denominación de la iglesia, bueno, su contexto propio, que en alguna medida condiciona su traducción. Y su enfrente, ¿cuál es el enfrente del traductor? Es justamente el imaginario que tiene de sus lectores potenciales, que van a moldear, que él va moldeando su traducción pensando en sus lectores potenciales. Entonces, él también tiene un detrás y un enfrente, igual que el texto. Su traducción es su propio texto, su texto en sí. La recreación que él hace, el reordenamiento que él hace del texto, producto del diálogo sostenido entre el texto fuente y entre él y el texto fuente y entre él y sus lectores potenciales. Los lectores últimos, es decir, los lectores de la traducción, son quienes constituyen el enfrente del traductor. Aunque son el enfrente del texto traducido, ellos, en tanto textos vivientes, también tienen un detrás, un contexto socioeconómico, cultural, sus deseos, aspiraciones, todo lo que condiciona su interpretación del texto traducido. Y a través de su interpretación podemos ver la identidad de estos textos. O sea, también los lectores tienen un enfrente, un detrás, y su interpretación es el texto en sí. Y aquí está, bueno, ya lo está aplicando hoy día con la Wirkungsgeschichte, la historia de la influencia del texto que aparece, aquí también lo podemos ver. Por eso es que Ulrich Lutz, que es el que ha puesto la Wirkungsgeschichte en el tapete,
afirma que los textos y las interpretaciones de estos tienen poder tanto para liberar como para matar. Dice que interpretar no es solo jugar con palabras, hay que ver cuáles son las consecuencias, dice, y la historia lo ha demostrado. Y finalmente, quisiera hacer alusión a 3 narrativas. Ya vimos las narrativas, ¿no? 3 narrativas que es. Cada una de sus narrativas con un detrás y un enfrente. ¿Cómo entran en diálogo esas narrativas? El texto, los traductores y los lectores. Pensar las culturas como narrativas permite ver al otro como un acontecimiento imposible de apresar en conceptos rígidos o estables, unívocos o unidimensionales. Partir de este punto para una reflexión sobre la traducción y la hermenéutica en el contexto del pluriculturalismo acarrea 2 consecuencias. Fíjense ustedes, por un lado, pone en jaque toda pretensión de equivalencia absoluta en las traducciones. Y eso ya es cosa negada por las nuevas teorías de traducción. No hay una equivalencia absoluta. Y por otro, va a redimensionar los aportes de las equivalencias dinámicas y funcionales y va a radicalizar estos diálogos interculturales. Para hablar del diálogo necesitamos hermanar las instancias que entran en juego, es decir, el texto, traductor y lector. Por eso, la figura del cuerpo y narrativa, como yo las estoy poniendo como metáforas, son importantes, lo mismo que texto, porque al final y al cabo una narrativa también es texto y un texto narrado es un cuerpo y ya los hermanamos todos. Roland Barthes, un semiólogo francés, decía que en el círculo de los eruditos árabes se habla del texto como cuerpo. Si el cuerpo es texto, entonces el traductor y el lector también son texto. Son cuerpos constituidos por infinidad de tejidos, diría nuestro querido Rubén Alves. El texto es tejido, al igual que los cuerpos, unos de carnes y otros de signos lingüísticos, pero todos son narrativas, son cuerpos y son textos. Ya los hermanamos todos. Esta terminología simbólica, metafórica, es importante porque rompe el fundamentalismo, da vida, concreticidad y espontaneidad a las 3 instancias en el acercamiento que intentamos hacer en este ensayo. De estas 3 instancias narrativas, la de los lectores constituye el motor que pone en movimiento el diálogo en el proceso de traducción. Porque no se traduce la Biblia porque sí, para imponer un mensaje, sino porque se quiere compartir un mensaje que dignifica con determinada audiencia cuando esta audiencia lectora lo solicita. Cuando ésta quiere escuchar o leer en la propia lengua lo que ha escuchado o leído en otra. Y si estos lectores pertenecen a culturas marginadas, la satisfacción será mayor, pues verá reivindicada su cultura. Porque la lengua materna es algo que se siente y no solo se comprende. Hablar o leer otro idioma no materno no abarca los niveles psicológicos y lingüísticos como acontece con la lengua materna. Una buena traducción es aquella que logra que sus lectores se apropien del mensaje. Esta reapropiación se logra en profundidad cuando se lee en lengua materna y se comprende el contenido, un contenido recreado según la cosmovisión de la audiencia. Vemos en los lectores potenciales de determinada cultura a aquellos que indirectamente van indicando a los traductores el camino a seguir en
en las encrucijadas del proceso de traducción. El traductor tiene una cabeza colectiva, una conciencia colectiva con su cultura, su pueblo, está presente y va orientándole en la traducción. Es su marco cognitivo y contexto específico lo que desafía al traductor a plasmar la lectura que él o ella hace de la narrativa bíblica a la narrativa que va a compartir. Por eso habría que decir que en el momento en que se emite un mensaje de determinada lengua a determinados receptores, estos simultáneamente emiten mensajes en la cabeza del traductor de cómo ese mensaje podría expresarse. Aquí estamos delante de un diálogo implícito entre lectores potenciales contextualizados y los traductores también contextualizados. Un diálogo en el cual se entrecruzan todos los elementos que conforman el detrás y el enfrente de las propias narrativas. Este diálogo implícito y permanente entre los traductores y los lectores va a estar siempre presente en el diálogo que el traductor establece siempre con el texto bíblico. El traductor inicia el diálogo con el texto fuente al explorar sus sentidos. Es en ese momento que el texto cobra vida, es decir, en el momento en que se deja explorar por la mirada de su traductor, primer lector, que no solo quiere leerlo, sino recrearlo en otra narrativa. El texto responde exhibiendo su polisemia, desplegando sentidos que desbordan su discurso, porque el detrás y enfrente, investigado por el traductor o el intérprete, ya sea a nivel intratextual o extratextual, van a colaborar para que el lector primero, o sea, el traductor, encuentre esos sentidos coherentes y pertinentes para los lectores segundos que tienen mente. No hay una sola posibilidad. La plurisignificación no lo permite. El traductor tiene que interpretar primero, tomar decisiones y optar. Sus opciones develaron su identidad, una narratividad cómplice de una audiencia particular. Encontramos pues en esa exploración de parte del traductor y en ese despliegue de posibilidades de parte del texto bíblico, tres narrativas en diálogo, cuyo fin es el de dar a luz una nueva narrativa. Como esta narrativa deberá estar enmarcada en los parámetros de una cultura diferente a la lengua fuente, no podrá haber una equivalencia exacta, algunas veces ni siquiera dinámica. Esto es así porque la lengua materna del traductor, al reconfigurar el mensaje en la reapropiación, después de entrar en diálogo con sus lectores, con el texto bíblico, lo transformó radicalmente en uno nuevo, actualizado, coherente, relevante para sus lectores. Y en ese sentido, como dice el teólogo africano Kwame Bediako, él señala que la lengua es una categoría teológica, pues cada lengua y cultura tiene una forma peculiar de aprender y de experimentar a Dios. Interesante, ¿no? Y así, el texto bíblico, gracias al traductor, alcanza su cometido al compartir sus historias con los lectores, afectándolos para bien. Tal vez el efecto no fue el mismo que causó a sus primeros lectores, porque ese efecto no era relevante para sus lectores actuales, pero en tanto relevante en otros sentidos, comprensible y transformador de vidas, cumple su cometido como texto sagrado. Sabemos que cualquier texto guarda una reserva de sentido que es activada por la mirada de nuevos lectores. Falta añadir que en el momento que se asume la traducción final, esta narrativa nueva cobra autonomía.
Su traductor, ahora convertido en autor, no la podrá controlar, porque al igual que texto fuente, desplegará innumerables sentidos en el momento que sus lectores, condicionados por su cultura, se acerquen para interpretarla. Los sentidos serán clausurados una y otra vez, cada vez que dan sentido a la vida de quien los lee. Cada vez que ustedes hacen un sermón, un estudio bíblico, clausuran sentidos, pero inmediatamente después quedan abiertos. Dependiendo de las circunstancias, una vida situada de mujer, de indígena, de afrodescendiente, de migrante, de personas de la comunidad sorda o de gente que lucha por la sobrevivencia. Cada uno recibe sentido para su vida. Y para terminar, quisiera decir que no hay que temer a la pluralidad de sentidos o al pluriculturalismo en diálogo, porque entonces así podemos ver, bueno, ¿en qué quedó? No hay que temer a la pluralidad de sentidos, no hay pérdida ni infidelidad. Lo que hay es un enriquecimiento mutuo entre el texto bíblico, el texto del traductor y la interpretación de sus lectores. Este enriquecimiento se observa cuando sus lectores finales son empoderados en su propia lengua, en su propia cultura y contextos. Son empoderados, decimos, por la Biblia, que tuvo todo ese proceso de traducción. Podríamos decir, personalizando el texto bíblico, que el texto se ufana al dignificar a sus lectores, sus traductores y sus intérpretes. Lo que está a su alrededor porque en este diálogo de narrativas de cuerpos y textos, las tres instancias son, en algún momento, autores, traductores y lectores. Los autores bíblicos leen, interpretan lo que está a su alrededor y lo escriben. Los traductores leen, interpretan y traducen el texto bíblico. Pero al producir una traducción, se convierten en autores. Y nosotros, los lectores, leen la traducción, la interpretan y traducen para su situación particular. Pero al producir una interpretación, se convierten en autores de determinada interpretación. Las identidades de todos ellos salen a flote a través de sus obras. ¿Cuáles son las obras? Un texto, una traducción, una interpretación. Muchas gracias. Muito obrigada. Você nos desafiou e agora, certamente, virão as perguntas. Como disse no início Marcelo, vocês iriam fazer as perguntas no bloco que receberam e passar aqui para a mesa. A gente vai separando e podem ir enviando as perguntas e a Elza irá respondendo-as. Tem alguma pessoa que já fez alguma pergunta? Entendi. Eu entendi. Anotei. Sim. Quer que leia em espanhol? Eu vou passar para ela uma pergunta. Querida hermana Elsa, está escrito em espanhol. Em uma perspectiva intercultural,
¿cómo ves la cuestión de que prácticamente todas nuestras Biblias traducen la palabra, los nombres de Dios, Elohim o El por Dios? Y que los lectoras cristianos o cristianas comprenden como Dios Trinidad, que no es un concepto bíblico. No sería mejor. No sería no sé qué palabra es esta. Melhor. Não seria melhor, nesse caso, somente transliterar, outra página, transliterar, colocando o texto Elohim ou El e deixando transparecer a diversidade cultural en el texto bíblico, en la historia de Israel? Sí, muchas gracias. Mira, tenemos distintas traducciones de la Biblia al español y cada una de las traducciones tiene en mente un público. Unas muy literales como Reina Valera, que sería aquí la de Almeida, hay otras más literarias y hay otras más populares, ¿no? Entonces, dependiendo van cambiando los nombres, dependiendo al público. Por ejemplo, cuando hay una traducción para un niño, para niños, entonces poner Elohim o Yahvé o otro no va a tener sentido, dependiendo de lo que se quiera. Si se quiere que se entienda, ¿verdad?, el texto. En los idiomas indígenas en los que yo estoy colaborando, hay un problema, por ejemplo, para traducir Señor. Muchas versiones, en lugar de Jehová o Yahvé, ponen Señor, las versiones más contemporáneas. Y acá, en los traductores de la lengua Nasayuhue, para ellos Señor es Amú. Entonces no pueden traducir Amú porque para ellos es sacerdote. Es muy interesante porque ahí Amú, Señor, para ellos es sacerdote. Ahí mira cómo se pone ejemplo, cómo revela toda una historia, porque desde que llegaron los sacerdotes, entonces eran los señores. Entonces, para ellos literalmente Señor es sacerdote. Entonces, más bien ponen para los sacerdotes que ofrecían los holocaustos, ponen Amú, ¿no? Entonces lucharon mucho para poner, entonces escogieron eterno, Dios eterno. Tratan de ver la diversidad en que aparecen los nombres, porque tenemos diferentes, Adonai también y otros. Entonces tratan de poner un poco eso, entonces por eso le ponen un adjetivo, ¿no?, con eterno. Pero muchas veces depende de ese diálogo con el público al cual va dirigida. Yo pienso que para los biblistas necesitamos Biblias, si no es el hebreo y griego que tenemos, Biblias bastante literales, que sí habría que poner la transliteración de los textos, pero depende también de a qué lectores va dirigida la traducción. ¿Otra pregunta? ¿Quieres leer en portugués? Pues mejor lees para que la... Vou ler em português a pergunta. Elza, essa leitura ou mito de Gênesis 11, 1 a 5, poderia referir-se ao domínio grego, uma só língua, um só povo? Qual seria a sua importância no hoje da globalização? A minha suponência, digo. Obrigada.
bueno, aquí estamos entre biblistas, había que ubicar qué imperio está detrás. Es muy probable, digamos, el texto es etiológico, ¿no? Etiológico, para explicar la diversidad de la lengua, pero no por eso quita también la crítica sagaz que está detrás de este texto. Definitivamente es una crítica, podría ser a cualquier imperio. El imperio griego, habría que ubicar yo creo que es muy tardío para decir imperio griego, tendría que ser otro imperio, pero tiraría por ahí, ver donde se quiere imponer. El imperio griego es muy interesante, porque en el tiempo de los Ptolomeos, ¿recuerdan? El tiempo de los Ptolomeos, el griego era el que había que hablar para ir a todas las provincias a hacer negocio, ¿no? Había mapas, cómo hacer negocio, cómo sacar dinero, mapas para ir, y el idioma que había que hablar era el griego. En los papiros de Zenón que encontramos, los 2000 papiros que encontramos en el tiempo de los Ptolomeos, aparece una carta de un campesino de Palestina que dice que no le han pagado, y él se queja, y él dice: y es que ellos saben que yo no soy griego y yo no sé cómo ser griego, dice el campesino en esta carta. Ahí refleja un poco eso, ¿no? Ahora, me parece que para Génesis 11 sería, el imperio griego ya sería como muy tardío, pero de todas maneras la calidad de imperio podría ser, claro, una lengua única, una cultura única, un Dios único, como los Seleucidas, ¿no?, quisieron imponer. Em português, quando você fala de pluricentrismo cultural, significa o empoderamento de grupos marginalizados e o esvaziamento de grupos dominantes. Como isso se dá na prática da leitura e na prática da vida que é animada pelo texto? Sí, para mí fue importante eso. Yo creo que yo lo encontré, bueno, ahí tengo la cita. El paso del etnocentrismo al pluricentrismo es importante, porque entonces consideramos todas las categorías, las culturas, la diversidad de culturas, digamos, con respeto. Respetamos la alteridad. Ya no me siento yo como una periferia o superior al otro, sino que todos son centros, ¿verdad? Todos son centros y nadie me... Entonces, ahí podemos entrar en diálogo. Ahí se da lo que es el diálogo intercultural, ¿verdad? Y la pregunta no la entiendo bien, pero sí, como para subrayarlo, sí. A segunda pergunta, acho que continua. Seria assim. Deixa eu ver se aqui funciona. Nesta dinâmica entre texto, tradutor e leitor, será que não há uma determinante que seria o leitor implícito? Afinal, o texto que chega a nós traduzido é de fato o que temos de concreto, mesmo sendo resultado de uma subjetividade. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, yo no sé, estaba un poquito preocupada si en español me lograron seguir toda esta dinámica del diálogo de las tres instancias, tres dimensiones, donde se hace más complejo cuando vemos un detrás, un texto y un enfrente en las tres dimensiones de este diálogo tan lindo e intercultural que hay. Estamos, en todos hay un lector implícito, es parte misma de la literatura, ¿no? Hay un lector implícito en el texto. En mi traducción o en la traducción hay un lector implícito que es a quien la va a leer, y en la interpretación, cuando ustedes interpretan un texto, en su cabeza tienen ahí también, y uno lo puede percibir hacia qué grupos se están dirigiendo, cuáles serían
los lectores implícitos, ¿sí? Lo que yo he hecho es simplemente como ver la gramática de lo que ocurre, ver el mapa de lo que ocurre cuando nosotros interpretamos texto, traducimos texto, ¿no? ¿Por qué es importante ver este diálogo intercultural y plantearlo? Porque así rompe el literalismo, el fundamentalismo. Y así es un hecho, no es que estamos inventando nada, es un hecho que ocurre porque eso es propio de la polisemia de todo texto. Aún los textos que no intentan, un poema es exageradamente polisémico, de hecho, de por sí ya es polisémico. Las leyes tratan de no ser polisémicas, ¿no? De no tener muchos sentidos, porque pues es justamente para dar normas, y aún así los abogados se especializan en ver cómo interpretar tal texto para salirse de la norma, ¿sí? Es propio, no hay, o sea, los dogmas de las iglesias, los dogmas que vemos, los dogmas realmente también son traicionados, por así decir, por el carácter mismo polisémico del texto, propio del texto, ¿verdad? Y eso nos da una riqueza, Mas uma pergunta: é possível uma tradução que contemple de fato as inúmeras nuances que cada cultura e língua possui? Não seria melhor deixar esse trabalho à hermenêutica bíblica? Sí, nunca, jamás vamos a tener todos los sentidos del texto. Por eso es que clausuramos. Leemos, vemos, o sea, el traductor ve, trabaja, lucha cómo expresarlo lo mejor posible, cómo ser fiel al texto bíblico y también que sea entendible a mi cultura, etcétera, etcétera, pero ya opta en una encrucijada. Hay que hacer opciones porque clausuramos los sentidos. La hermenéutica tiene la tarea de entrar de nuevo en el texto bíblico, en los textos, digamos, para los especialistas ya en los textos, en los idiomas de hebreo y griego, y descubrir nuevos sentidos todo el tiempo. Por eso hay nuevos libros, cada vez y nuevos libros, porque nunca se ha dicho todo. Porque cada vez hay un evento nuevo, nos lleva la mirada otra vez a ver, entrar de distintas maneras al texto. Normalmente a gente fecha com chave de ouro, né? Nós hoje abrimos com chave de ouro, que eu creio que foi uma conferência esplêndida. Eu, quando li, a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei muito estimulado. Eu falei, o pessoal vai gostar, né? O pessoal vai vibrar. Eu creio que faz pensar, faz analisar uma série de aspectos, e eu creio que foi uma oportunidade maravilhosa. Muito obrigado. Graças, Elsa. Nós queremos dar uma belíssima notícia, está lá atrás, chegou já para nós, nosso querido Pablo Andiac, vamos saudá-lo. O Pablo enfrentou alguns problemas com o voo dele, mas chegou, isso é que é importante. Então amanhã estará conosco, também na parte da manhã. Vai ser uma dobradinha interessante, porque primeiro teremos a conferência do Pablo e depois a nossa querida Elsa, juntamente com a nossa queridíssima Ivone, que está lá jogando beijo para nós. Elas farão um painel sobre um balanço a respeito da teologia feminista, da perspectiva feminista da leitura bíblica. Isso tudo, esses dois momentos pela manhã. À tarde, nós teremos um outro painel com o Paulo Nogueira e o Oswaldo Ribeiro. Todos esses acontecimentos aqui, tá, gente? Falando, cada um numa perspectiva a respeito de exegese,
E depois os momentos de comunicações dos GTs, que amanhã eu darei mais detalhes. Por hoje nós estamos encerrando a nossa programação, até para que possamos descansar, estar aqui amanhã cedo. Eu só queria saber quem está lá no Mitra, lá no Centro de Treinamento São João Batista. Amanhã nós teremos uma van de manhã e à noite, uma van de manhã para trazer e à noite para levar. Tem um pequeno custo para cada um, mas estará lá às 8h30 da manhã. 8h30 ele sai, ele chega às 8, para as 8h30 ele sair de lá. E os demais, então, venham dos seus lugares. Muito obrigado, boa noite, até amanhã. Adorei essa. Foi maravilhoso. Perfeita para nós. Porque ele abarcou questões tanto de históricos bíblicos quanto daquelas que hoje hacen leitura sincrônica do texto. E aí fizeste belíssimo. Vou bater uma foto aqui. E som, e som. E som, ui. E som, E som, E som, Esse aqui tá estourando um pouquinho. Ui.